días, hermanos. Si se ponen de pie, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, Mateo, el capítulo 6. Y leemos entonces el versículo 25 hasta el 34. Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Lee así la palabra de Dios en esta mañana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Cada domingo hemos comenzado una serie de mensajes sobre la vida del creyente en su experiencia con la depresión y la ansiedad de este mundo, en esta sociedad. Nosotros tenemos estos males modernos que han alcanzado un nivel de epidémico en la sociedad que vivimos aquí en Estados Unidos, sobre todas las cosas. La palabra epidemia quiere decir una enfermedad que afecta a muchos y que todavía no se ha podido prevenir o controlar. Y nosotros, al leer las personas que escriben acerca de la ansiedad y las emociones, la depresión, pues nos dicen que la ansiedad es una plaga, una epidemia en toda nuestra sociedad. 1 de 5 personas experimentan hoy ansiedad. En otras palabras, de 5 personas, 1 está ansioso. Uno de cada 5. 1 de cada 10 tiene ataques de pánico en Estados Unidos. De 10 personas, el doble, 1 de ellos, ahora del número que contamos, tienen ataques de pánico. Algo serio, donde tu cuerpo entonces sale de quicio y la ansiedad toma control no solamente de tu mente, sino toma control de tu físico, tu corazón, y como el cuerpo se siente, es entonces una experiencia clínica que uno casi siempre tiene que ir al hospital por el susto que el pánico le da. 121 millones de personas en el mundo están deprimidos hoy. 121 millones de personas. Interesante que la depresión, la ansiedad, esto como que son diferentes, pero van juntos. Y el terminar de la depresión en muchas personas es el suicidio. El 49.1% de las muertes en el mundo son por suicidio. Para darle una comparación, 18% de las muertes son por guerras. 31% de las muertes son por homicidio, alguien que te asalta y te pega un tiro. Pero 49% son efectos de personas
deprimidas que ahora se quitan la vida por cómo la mente piensa en que ven su vida destruida. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, si usted va al manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales, en su 5ª edición, la última que ha salido, en otras palabras, este libro que acabo de mencionar es la Biblia de los consejeros. Es por medio de este libro, manual diagnóstico estadístico de desórdenes mentales, que las personas, los doctores y los psicólogos y los terapistas pueden cobrar tu insurance, tu aseguranza, y poner en una fórmula que tú tenías este número o esta descripción de enfermedad, y le mandan un cheque a sus vidas. Es muy importante. La depresión en Estados Unidos es también algo económico. Hay todo la industria de drogas y de medicina anima a los doctores a descubrirte o a diagnosticarte con depresión o ansiedad, porque eso añade dinero a sus vidas. Y con el pensamiento de darte una mejor calidad de vida, sentirte aliviado de la ansiedad. Por este diagnóstico estadístico nos dice que la ansiedad es como un temor excesivo sobre algo. Temor porque hay quizás algo que uno percibe o real que uno ve, pero ansiedad porque es un temor anticipado en algo en el futuro. Si usted cuenta las diferentes características o descripciones, categorías de depresión de ansiedad en una persona, pues hay un número de categorías diferentes. Todos tienen que ver con la preocupación mental de prepararte con un peligro que se acerca. Hay una ansiedad de separación de tus hijos, de que si me muero, que si me enfermo, cómo va a quedar la otra persona, qué de mi familia. Y eso como que viene y persigue la mente del sentido de la persona, y ellos mencionan que es una preocupación ansiosa de afán por algo. Ese algo puede ser una relación, puede ser que usted le entra como un pánico al estar enfrente de la gente y le da ansiedad cuando le dicen, mira, vamos a una fiesta porque en mi trabajo tienes que conocer a mi capataz y a la gente, y tu esposa, digamos, dice, no quiero ir, porque le entra a uno una ansiedad de que ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué voy a decir? Antes que suceda ya empieza la ansiedad. Cuando eso toma control en cosas más diarias y hasta simples. En mi caso, cuando yo tuve ataques de pánico, el andar por la calle y saber que tenía el anillo de matrimonio, nada más el anillo estaba ahí, de pronto me entraba una ansiedad por algo tan pequeño. Y la ansiedad se siente a diferentes niveles hasta llegar al pánico. Y cualquiera cosa toma el control en el mundo moderno de tu mente y dispara, según el manual diagnóstico, químicas como serotonin, que estas químicas entonces se salen para hacerte sentir bien, pero se van gastando con el tiempo y inducen la concentración de una sola emoción: el temor, el pánico, o la ansiedad, o la depresión, el no quererme despertar, porque ¿para qué las cosas? Y interesante, al hablar de la ansiedad, déjeme decirle que este tema es peligroso al hablarlo con la iglesia, por esta razón, porque muchos creyentes se sienten culpables porque según el creyente no debe sentirse ansioso.
tenemos esa creencia y hay como una culpabilidad de decir, pastor, yo no quiero tomar medicina, no quiero hacer esto porque es como confesar de que hay algo mal en mi vida y como que el creyente entonces no quiere escuchar algo de la ansiedad porque eso como que anima y da fuego al sentimiento de ansiedad. El sentimiento de ansiedad es que hay algo que no está bien. Quizás no le puedo poner el dedo. El pánico es así también, pero y el temor, la depresión es ya algo, un deseo de no seguir en la vida, pero cuando uno se siente que yo no hice algo, que no estoy haciendo algo, pues entonces eso añade al sentido de culpabilidad en la vida. No debo de sentirme así. Yo no quiero venir a la iglesia porque ya sé lo que me van a decir. Y entonces tú necesitas escuchar lo que dice la Biblia y al mismo tiempo necesitas no condenarte por lo que dice la Biblia. Y ese es exactamente el Evangelio de Dios. Pero la Biblia entonces me enseña que hay un error también al hablar nosotros de la ansiedad con el pueblo de Dios. No solamente hay culpabilidad, sino también el error de localizar la causa de la ansiedad en algo espiritual o un demonio o que yo no tengo la fe no estoy caminando con Cristo y no debo, siente la persona que no debo entonces estar tomando medicina porque si no sería como fallarle al Señor y estas cosas hacen a la ansiedad. El tema de ansiedad, algo que hay que caminarlo correctamente. No queremos hacer sentir a la persona mal, pero al mismo tiempo necesitamos traer todo concepto de afán, todo sentimiento de afán, aún al punto clínico donde el afán se convierte ahora en algo que toma control de mi vida, donde nosotros ahora decimos, pues hay un afán normal y hay un afán de ansiedad, de enfermedad. Y todo sentido de afán hay que traerlo a los pies de cuando Cristo dice en el versículo 25, no os afanéis. Y la palabra ahí es un mandamiento ahorita, en este momento y en tiempo presente. No sigas viviendo así. No sigas afanado así. Filipenses capítulo 4 nos va a decir, por nada estéis afanados, ni por el anillo, ni por el trabajo, ni por la salud, ni por nada que dispara el sentido de enfermedad en nuestra vida. Y hay veces que la ansiedad viene por causa genética. Algunos de nosotros estamos propensos, tenemos la predisposición de ansiedad, somos fáciles de asustar. Y desde que vemos a nuestra mamá o a nuestros abuelos, a nuestros tíos, y algunos de nosotros tenemos esas mismas tendencias, igual que alguien es alcohólico y los hijos salen con la tendencia a esa debilidad en la vida. Así las personas que trabajan con la gente ansiosa dicen que hay propensidad de genética, de ansiedad. Interesante leer la Biblia, Mateo capítulo 6, como vamos a entrar. Cristo le está hablando a los creyentes y a los creyentes le dice para de estar ansioso. En otras palabras, no solamente hay algo genético de disponibilidad a esa debilidad en la vida, sino que también es algo común en el ser humano de vivir por la genética de Adán y Eva, porque nosotros queremos manejar las cosas en nuestra vida, que nosotros tenemos la tendencia de vivir así. Nos dicen también que la ansiedad viene por eventos traumáticos que pasan en nuestra vida. Por ejemplo, algo en la niñez o un evento fuerte, un accidente, una operación al corazón o miles de cosas que nosotros podemos estar expuestos, un incendio, la muerte de alguien, ver a alguien que se suicida o una noticia de alguien que tú amas que se quita la vida o tu mamá que fallece o algo así que es un choque en tu vida, es algo que entonces debilita y la manera que siempre estábamos manejando la vida y permite salir
el control de la emoción de ansiedad, del temor a la separación. ¿Qué va a pasar si a mí también me pasa eso? ¿O cómo voy a vivir sin él? ¿Cómo voy a vivir sin ella? ¿Qué voy a hacer ahora sin trabajo? ¿Qué va a pasar cuando pierda la casa? Todas esas cosas son afanes de la vida. Y la Biblia entonces me dice a mí, o la gente me dicen que siempre el manual diagnóstico estadístico de desórdenes manuales y la gente que dan consejería siempre quieren explicar que la ansiedad es entonces una respuesta clínica del cerebro ante la presión que viene. Y nosotros en la vida, algo que sucede, un evento que sucede en la vida, y nosotros entonces nuestra mente trata de organizar los eventos y darle valor o quitarle valor, explicar lo que está pasando. Y cuando nosotros tenemos la tendencia de no explicar bien las cosas, y cuando nosotros tenemos la tendencia de que aun cuando le explicamos bien, la vida es real, que nosotros necesitamos escuchar la palabra de Jesús. En Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida. Al final, hermanos, en mis ataques de pánico, cuando yo hablo con alguien, que si tú llevas a la persona a decir, pues, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la ansiedad? Pues mis hijos, es que me siento, tú empiezas a describir síntomas. Pero ok, no importa los síntomas. Entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que tienes temor de? Y al final es una respuesta de dejar de vivir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos morimos. Y nos morimos si mi hijo se muere o si el otro se muere, si pierdo el trabajo, si ya engordo y no bajo de peso, y ya tengo 60 años, uno se deprime. Si me abrieron el corazón y ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier momento me puede dar el patatún y uno se deprime y se pone ansioso por eso. Y al final estamos ansiosos por la vida. En otras palabras, nosotros nos importa la vida. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No quiere decir que el creyente no sufre ansiedad, porque aquí me está diciendo, déjate de vivir así, y nos va a enseñar por qué. Hay en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, no está necesariamente la sanidad a la ansiedad, pero está el consejo del Señor de ayudarnos a nosotros. Si usted está sufriendo de ansiedad, de ataques de pánico, de algo así, pues usted tiene que incluir estas palabras en cómo usted maneja esa experiencia. Por ejemplo, la Biblia me dice que yo no debo de pecar. Amén. El pecado es malo. Usted ha muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Mas sin embargo, nosotros tenemos las tendencias de pecar. Y pecamos muchas veces, aun cuando la Biblia dice que no. En otras palabras, el nada más que cuando el mundo dice que usted no debe predicar en contra de algo porque añade la ansiedad o engrandece, hace la ansiedad más grande, que usted necesita reconocer que Cristo knew that, el Señor conocía eso, y en vez de esquipar el tema, lo trae al frente de personas que vivían en ansiedad. Y les va a decir, en vez de meter la cabeza dentro como un avestruz dentro de la tierra, o decirnos, háblenme pero no de mi padecer, porque la tendencia, si me habla del padecer mío, es que eso lo va a engrandecer más, que nosotros entonces le recordamos que usted necesita escuchar las palabras de Cristo, que en nuestro padecer, como aquel leproso, viene a tocarte en la misma lepra, en la misma ansiedad. Mire conmigo entonces, cuando yo leo aquí, yo pienso en mi propia vida y yo me pongo como no solamente yo soy el pastor, yo soy el paciente también. ¿Cómo me puede ayudar a mí este pasaje
acerca del afán de la vida. Y el afán, entonces sería, pastor, el afán y la ansiedad son dos cosas diferentes. Ahorita hablamos de lo que quiere decir la palabra, pero déjeme decirle una cosa: cuando usted tiene un ataque de pánico, usted no está pensando en ansiedad, usted está pensando en que hay algo que se me va a perder, hay algo que esto me va a atrapar el dedo, es como que es un afán de algo. Uno se obsesiona con un solo pensamiento, regresa a ese pensamiento. Uno no puede dormir de noche porque regresa a la mente, regresa al mismo tema. Es como una canción que no se puede ir de su mente. Cuando dicen amén, no digan amén, para no revelar nuestro problema. Mateo capítulo 6, versículo 25-34, cuando yo leo esto como paciente, pues poniéndome ahora no con la luz arriba, sino con la boca abierta, este pasaje me recuerda tres cosas, Alberto. Me dice, hay dos maneras de vivir, dos filosofías para vivir. Segundo, me recuerda que los efectos emocionales en el vivir, la manera de vivir afecta mi vida emocional, la manera de pensar y de arreglar las cosas, los recursos a donde yo voy, cuando hay algo que sucede en mi vida, cuando hay algo que uno se siente en la vida, a dónde yo voy en mi mente para ayudarme, en dónde me baso para ayudarme, porque estoy para cambiar el síntoma, estoy como dando vueltas mareado. Pero no estamos hablando de mareado, estamos hablando de ansiedad. Cuando estoy en el remolino de la ansiedad, ¿de qué tú te agarras? ¿De qué tú te agarras para mantenerte más o menos en ese círculo de fuerza de las emociones en la vida? Y tercero, son dos filosofías para vivir el efecto de la vida emocional. Y tercero, tres remedios. Acuérdate de estos tres remedios para vivir. Mire conmigo las dos filosofías o Cristo. Las palabras que nosotros encontramos donde el Señor va a decir no os afanéis. La palabra afanar se usa 6 veces en estos pasajes, 7 veces en todo Mateo y 6 veces de las 7 veces aquí en las palabras de Jesús. Quiere decir que Cristo sabe exactamente cómo el mundo siente. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, en capítulo 5 al capítulo 7, es importante porque eso es el sermón del monte. El sermón del monte del capítulo 5 al capítulo 7 es donde Cristo menciona en uno de sus puntos, para decirlo así, en uno de los puntos del sermón, Él entonces menciona no os afanéis. Quiere decir que usted no puede tomar estos versículos independiente o divorciados de lo que es todo el sermón del monte. En otras palabras, el sermón del monte tiene una aplicación a la persona que tiene ansiedad. En otras palabras, Cristo viene en el sermón del monte a declararnos la vida que acepta el reino. Cómo las personas son que aceptan el reino. En Mateo 5, del versículo 1 hasta el 13 o al 8, habla de las bienaventuranzas. El pobre de espíritu, ese acepta, recibe y tiene el reino de los cielos. La persona que sufre y llora, dice la Biblia, ese tiene la consolación de Dios. En otras palabras, que las personas verdaderas que aceptan el reino son gente que también sufren ansiedad. Cristo no viene a sanar lo que está saludable. Cristo viene a sanar a los enfermos. Y si usted dice, bueno, no tengo ninguna enfermedad, o una de las enfermedades que el reino nos muestra es que la salud del reino toca el mal de ansiedad. Y en cierta manera tenemos que decir que porque nosotros padecemos ansiedad, que nosotros calificamos para la cita médica con el Señor Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Si usted no duerme de noche, bienvenido, hermano.
Si usted tiene ataque de pánico, amén. Si usted tiene temor de algo, aleluya. En otras palabras, ¿cuál es el dolor que usted tiene? Si es un pecado, si es una adicción, si es un demonio. Pero también si usted está preocupado en cómo salir adelante en la vida, ven también. Y la Biblia entonces me enseña que Cristo es el reino de Dios. Es para todos. Es para el rico y el pobre. Es para el que llora y el manso. Es para que lo pierde todo y no tiene nada. Y la Biblia dice, de ti es el reino de Dios. Y de la gente que tienen ansiedad, afán, preocupación, esmero en la vida. Pero en ese sermón del monte Cristo da dos opciones, dos vidas. Más adelante en el capítulo 7 va a decir, hay un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa es una manera de vivir. Hay el hombre que edificó sobre la arena. Esa es otra manera de vida. Aquí me dice, mire el capítulo 6, el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y me dice, pero vosotros, vuestro Padre sabe. Y de pronto me da dos filosofías de vivir. Una filosofía de yo vivo igual que los demás. Mira un momentito. Al yo vivir igual que los demás, en el centro, en el core, en la manera, en la motivación de mi vida, al yo vivir como cualquiera persona vive, pues yo tengo una propensidad de experimentar lo que cualquiera persona experimenta. Los gentiles que buscan estas cosas, pues ellos se afanan, se preocupan, se esmeran y sienten entonces en forma clínica enfermedad, sus problemas de ansiedad. Pero en el otro lado, en el otro campo de filosofía, la Biblia entonces me dice a mí, vuestro Padre, aquellos que tienen ansiedad, porque todos vivimos en este mundo, el creyente y el inconverso, los dos, tenemos que comprar y tener cosas. La Biblia dice, pero cuando el creyente entiende y reconoce los recursos del reino, esta ansiedad que estoy sintiendo, usted le puede empezar a poner stoppage, parada, hablarle, tratarte de ayudar tú mismo con la Biblia, lo que dice, sin tener problemas, que quizás usted tiene que también ir al doctor. Ir al doctor no es negar la ayuda de Dios. La medicina no es negar la bendición de Cristo, sino es al tomar yo eso, pues necesito ahora con más ganas, ahora que sé que estoy enfermo, ahora con más ganas escuchar los consejos que Cristo da. Amén. Entonces, si no tengo yo algo que me siento mal, pues no busco ayuda de nada. Pero cuando me siento con el ataque del pánico, o me siento con ansiedad, o me siento así ansioso, cuando me dicen, mira, aquí hay medicina para eso, y cuando uno toma, no hay nada malo, usted toma la medicina porque se sienta mal, pues ahí está patentemente la medicina apuntándote, diciéndote, escucha ahora más las palabras de Jesús. Porque la gente está experimentando. Él le dice, no os afanéis, no es algo que la gente, yo no hago eso, pastor. No, todo el mundo lo está haciendo, dice la Biblia. Y el creyente, lo que está diciendo la Biblia es, esta es la manera de enfrentarte a lo que tú estás ya experimentando cuando el reino de Dios viene a esta vida. Cuando nosotros vivimos como el mundo busca las cosas, pues el mundo experimenta estas cosas. Pero tú tienes otras búsquedas que buscar donde esos síntomas no aparecen. Mire conmigo entonces, en la palabra de Dios me dice de estos dos caminos, estas dos filosofías. ¿Cuál es la Biblia me está diciendo la filosofía de vivir como cualquiera persona? ¿Y cómo vive cualquiera persona? En el capítulo 6, versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial dice que sabe. Mire el versículo 25, vamos a leer ahí. ¿Qué cosas, pastor? ¿Qué cosas? Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida.
Siempre el sobrevivir, el que me va a dar a mí significado, qué es lo que me da identidad, qué es lo que de pronto, mire un momentito, qué es lo que de pronto en la ansiedad uno entonces como que se concentra en algo en la vida, ya sean los niños, en el vivir, en no volverme loco, en que esté bien, en cualquier cosa donde ahora la ansiedad me lleva a concentrarme, que me da vida. Si yo no tuviera ataques de pánico, pues uno no le interesa, pero cuando uno tiene ansiedad por algo, pues uno tiene que poner el dedo en decir, la razón por la cual estoy teniendo esta ansiedad o este ataque es porque hay algo donde yo encuentro la vida. Y la ansiedad, por definición, es el peligro. Es como la preparación adentro de la mente de como que si ya eso se está perdiendo y empiezo yo entonces a afanarme más, a trabajar más, a tratar de hacer más para que no pierda eso. Déjame darle un ejemplo, ya que estoy hablando de mí aquí como el paciente. Pues cuando a mí me dieron los ataques al pánico, una de las cosas que yo predicaba el domingo, esto muchos años atrás, y de vez en cuando viene, pero no tanto ya, gloria a Dios. Pero la idea es que cuando yo, en los tiempos aquellos, pues yo predicaba el domingo, amén. Pero después ya la gente se iban. El domingo van para la casa, porque al final no se van a quedar en la iglesia todo el día, amén. Y se iban, y yo entonces me quedaba en la casa ese domingo diciendo, tengo que ir a visitar. Para ver cómo están, para ver cómo están. Y en cierta manera hay una vocecita del diablo que te dice, pastor, tienes que estar cuidando a las ovejas. Pero ya no era una voz saludable. Era una voz que necesito ver, controlar. Que nadie se vaya a hablar mal de mí después que yo predique. Déjeme irlo a visitar. Y ya eso es una enfermedad. Y eso es una preocupación. El pastor predica y se va. Y la obra de Dios es en tu vida. No es el que tengo. Así para el pastor. Pero ¿qué para ti? ¿Qué para los demás? Usted va al trabajo. Usted tiene a su hijo que está jugando básquetbol y usted dice, no puedo pedir tiempo porque sería perder el trabajo. Y hay una respuesta correcta de que usted debe trabajar aún cuando su hijo, pero no cuando mi hijo. Y si usted entonces tiene temor, tiene entonces una fuerza de afán, de esta índole, de afán de decir, mi hijo tengo que ponerlo en otra prioridad, porque esto pierdo yo entonces estas cosas. Que entonces usted empieza a ser moldeado por el afán de este mundo. Usted dice el domingo no voy a la iglesia porque estoy cansado, por ejemplo. Pero si lo llaman ese mismo domingo, el sábado, el lunes, usted, aunque está cansado, usted va. Ya no es porque usted es un buen trabajador y quiere dar el testimonio de Dios en su trabajo. No, usted va porque, ¿y qué si pierdo el trabajo y tengo que pagar los biles? Y hay entonces un afán. Que uno, mire, sin darse cuenta, usted va en la manera clínica, va soltando esa serotonina que lo ayuda a usted a vestirse y a salir, a enfrentarse. Pero eso se va gastando, según la gente. Se va depleting. Y después o usted no tiene ganas de hacer nada, o usted hace las cosas como asustado. Porque nuestra vida entonces está siendo afanada. Con el afán de algo que si uno sigue así, sin traer los recursos del Señor en la vida, pues así, a no ser que usted tenga una enfermedad, si usted tiene un cáncer en el cerebro, pues eso le puede dar ataques de pánico. Sí. Hay cosas que suceden que tienen, o ansiedad le pueden dar en la vida. Pero cuando usted lo ponen en el MRI o lo ponen en el SCAT scan y no hay nada. Hasta ahora no se ha descubierto no hay un examen
que diga, oh, mira, así como el corazón tiene, usted ve en las venas, ve la vena y de pronto ve una parte tapada ahí, usted dice, pues tienes artericolorosis y hay que ponerte una para abrirte la vena. En la ansiedad no hay nada que se ve. Eso no quita que no sea un efecto físico y de medicina, clínico, pero también nos ayuda a decir por qué yo he llegado ahí. Cuando uno tiene la vena tapada, le dicen tienes colesterol alto. ¿Y qué? Pues la dieta, el ejercicio, hay muchas cosas que usted tiene que hacer que lo llevaron ahí. Pero cuando uno tiene ansiedad, no se ve dónde está el aprieto, dónde está el bloque, lo bloqueado. Pero todavía necesitas tratar de mirar la vida de otra manera. Y eso es lo que la Biblia me está diciendo. Me está diciendo primero, hay dos maneras de vivir. Y la pregunta entonces es, hermano, en la ansiedad, y usted puede ir al doctor y debe de ir al doctor y tome la medicina, pero cuando esté tomando eso, igual que en el colesterol que te hace, usted tiene que mirar el style de la vida, el estilo de vida, la manera de vivir, como he estado pensando. Y usted entonces tiene que empezar a hacer los ajustes. Y el primer ajuste es, ¿vive usted como cualquier persona en el mundo? Nosotros, parte de eso es sí, pero no puede ser con el afán del mundo. Amén. Déjeme darle una ilustración. 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice la Biblia que no ignores de aquellos que duermen en el Señor, la gente que mueren, que duermen en el Señor. Y dice, para que no os entristezcáis sin esperanza. El creyente tiene ansiedad, tiene tristeza cuando se pierde una persona, pero tiene algo que el inconverso no tiene. Amén. Cuando usted tenga ansiedad, usted tiene algo que el inconverso no tiene. El inconverso no tiene ninguna otra manera para que vivir, ningún motivo para que vivir. No hay nada más que vivir de esta manera. ¿Vivir cómo? Mira el versículo 25. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y el Señor dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No, mira un momentito. Cristo le está hablando a personas, y hay personas que han hecho estudio acerca de la vida de las personas en el tiempo de Jesús. Y las estadísticas son que como el 55% de personas en el tiempo de Jesús vivían más bajo de la pobreza. El 3% de la población eran gente aristócrata, eran gente con dinero, eran los emperadores, eran los jefes de la militar. O los emperadores, y la mitad era entonces nada más como un 13% de personas que eran como middle class. Pero el 55%, 60% en otras versiones, 64% en otras versiones es que el pueblo estaba súper down. La gente que viene a escuchar a Cristo no son los sacerdotes y César y eso, no, son la gente del pueblo. Y el Señor le está diciendo, no te afanes, y le pone el dedo en el anillo que le molesta a la gente con ansiedad en aquel entonces, que es comer o beber o vestirme, es lo más fundamental. Que había 55%, 64% no tenían ni el comer, ni el beber, ni el vestir. Y Cristo les está diciendo, no le está diciendo que eso no es un problema, sino le está diciendo que tú tienes un recurso. Hombre pobre, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ti es el reino de los cielos. Cristo viene a traernos un entendimiento, un toque de Dios, que aún el pobre en su pobreza no tiene que afligirse en su pobreza. No tiene que concentrarse en la ansiedad, en el ataque de pánico. Y uno dijera, pero pastores, aquí estamos hablando no de eso, es un silly, eso es algo tonto.
Pero no, la ansiedad viene por algo que es básico y lo fundamental es el vivir. Cuando yo decía esto, yo no decía, cuando yo hablaba de mi anillo, no decía, oh, el anillo. Yo decía, me voy a morir por algo tan tonto. Y nosotros decimos, me voy a morir cuando no hay comida, cuando no hay vestir. Mira un momentito. Y Cristo le dice al pobre, la vida es más que el pedacito de pan en la mesa. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor? Quitando a la gente de la búsqueda, el afanar, el afán de lo que vive todo el mundo en el tiempo de Jesús. Vivían con el jarrito, pan. Y el Señor está diciendo, yo no quiero que ustedes sean así, porque mi Padre provee para ustedes. Mira el capítulo 6, el versículo 11. Cristo enseña a los discípulos del reino a orar. Y les dice en la oración, tú dices, versículo 10, venga tu reino. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan de nuestro, pan nuestro de cada día. Dánoslo, ¿cuándo? Danos lo que necesito hoy, dámelo hoy. No dámelo para que mañana no tenga yo que pensar. Este no soy yo hablando. Entonces Jesús, terminando el versículo 34, bástale a cada día su propio mal. Mañana va a ser la misma cosa. No hay religión que te asegure a ti de que no va a haber algo en la vida que está en peligro. A no ser Cristo hablando yo. Eso es lo que el Señor siempre va a llevar a todo el mundo. La salvación de Cristo es una salvación no solamente al paralítico, al que tiene lepras, al ciego, también a la gente que no pueden vivir porque están anticipando si lo puedo hacer mañana. Y Cristo está diciendo, yo vengo a traerte la vida hoy y mañana será hoy también. Y cada hoy va a ser suficiente conmigo. Dígale, vírase a la persona y dígale al lado, cada mañana va a ser suficiente con hoy conmigo. Dígale, yo me quedo aquí un round. Digo, más o menos algo así, como más o menos le quise decir. Pero el vivir la vida cristiana, hermano, sin las cualidades de la vida cristiana, sin reconocer el afán de mi vida, que no conduce a una vida saludable, porque yo entonces sigo en la enfermedad, tratando de otra enfermedad, otro afán, otro trabajo, otra gimnasia, otro trabajo, otro 10 pesos para bajar, otro esto, otro más dinero, otro algo, y usted sigue afanado, no se ha sanado del afán. Y Cristo viene a sanarte, no a proveerte para que no tenga que afanarme, sino de quitarte el mal del afán. No el darte lo que tú querías parecer al Señor. Thank you, ahora ya no tengo que preocuparme hasta que tú, oh Señor, aquello también, dame también aquí. Y la Biblia entonces me dice, cada día tiene su mal. Eso para mí, aconsejándome yo mismo aquí, y usted si quiere, la Biblia entonces me dice, Alberto, aun cuando tú me sirves, ¿cuál es la fuerza que está detrás por la cual tú haces lo que tú haces? ¿La haces para la gloria de Dios y que Dios se encargue, provea? ¿O lo haces porque de alguna manera eso es la manera de controlar lo que te da vida a ti? Y la vida no soy yo, es otra cosa.
El ministerio, la gente, la fama, la fortuna, o lo que sea, ¿no? Y las personas, todo, el tener, el poder retirarme, el poder, todas esas cosas se convierten en que tengo que hacer, aún las cosas de Dios. Pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te da vida? Y si no es yo, si no es Cristo, pues hay otra cosa más que se ha metido en lugar de Cristo. Yo tengo que salvarla con mi afán. Mire, segundo, la Biblia entonces me va a decir a mí el efecto emocional que esto tiene en mi vida. La palabra afán, en el versículo 25, no os afanéis, que se menciona 6 veces, es una palabra. En español, afán quiere decir empeño, esfuerzo. Uno se afana, el deportista se afana por ganarle el puesto, digamos, un futbolista, un soccer player. Él se afana en la semana para que ganarle al otro compañero para que lo pongan en los primeros 45 minutos del juego. Uno se afana. Y la Biblia entonces me dice, la palabra en griego que se traduce con la palabra en español afán, es la palabra que quiere decir ansioso, ocupado. Afán no es una mala traducción, es nada más que nosotros le queremos quitar el sentido clínico. Y la Biblia me dice, no, el sentido clínico de ansiedad se le puede también añadir el énfasis o la experiencia de afán, de que como que uno se preocupa por las cosas. Me darle un ejemplo de afán, ¿ok? En manera clínica, es que usted se acuesta y usted dice, ay, cerré la puerta. Oh, espérate, apagué el fogón, ¿cómo se dice? La estufa. Y usted entonces tiene que ir y usted, 1, 2, 3, 4. Cada vez que yo me voy de aquí, yo chequeo el afán. Pero mira un momentito, es como que hay algo que uno tiene que hacer. Déjeme decir cómo empieza eso a obrar. Cuando usted sube la escalera, sin darse usted cuenta, usted 1, 2, 3, cuenta los steps de la escalera. Los escalones. No hay nada malo con eso. Es nada más como que hay algo en la vida que tengo que tenerlo, tiene que estar 10 escalones, 5 pasos, 3 millas, 10 minutos. Es como que esa cosa, empiezan entonces a decir, tengo que hacerlo. Y ahí va uno traspasando los niveles. Hay muchachos que cuando eran chiquitos había una línea y usted, no puedo pisar la línea. Porque era mala suerte. Y los otros que venían a ti, sí, el diablo. Si tú pisas el diablo. Y uno entonces empieza a meterse en cosas de espirituales por la tontería de eso. Pero a algunos muchachos no le importaba pisotear. Pero habían algunos de nosotros que decían, por si acaso, mejor no, ¿verdad? Y sin saber, usted tenía la propensidad de afanarse por algo tan simple como una cosita que de pronto ahora ya el cerebro ya no puede más y dispara el ataque. Ya el ataque que se siente y ya hay camillas que te llevan. La Biblia entonces me dice, el efecto emocional es que esta palabra quiere decir ansiedad, quiere decir preocupado, quiere decir cuando uno la lleva a su raíz de palabra, quiere decir algo que divide tu corazón, divide diferente dirección. La ansiedad es de pronto el sentimiento, que viene a nosotros de diferente dirección. Y decimos, ¿qué dirección? Pues la dirección original de confiar en que tu Padre sabe que estas son las cosas que tú necesitas. ¿No? Es bien simple. Todos nosotros tenemos, por eso el Señor dice, stop,
No os afanéis. Pero Señor, aquí no hay nadie afanado, aquí no hay nadie afanado. De que uno cree que yo tengo que. Con nosotros que tenemos ansiedad y depresión, hay algo que se nos dice, y yo les digo a la gente que usted tiene que tachar de su vocabulario para poder manejar ese tiempo de ansiedad. Usted tiene que tachar de su vocabulario, en inglés, la palabra should, need to, tengo, o no tengo, o necesito, o debo de. Porque todas esas cosas ponen presión en que tengo, y cuando usted tiene ya eso ya como que nos abre a nosotros el camino a la ansiedad, o que estamos fallando en un lugar. Y la dirección entonces es que tengo, mire lo que es la falla de dirección, es que tengo que hacer esto porque ¿qué Dios no va a proveer en esto? Y eso es lo que Cristo entonces corrige a las personas. El mundo entero, incluyéndome a mí, incluyendo a usted, el mundo entero, excepto Cristo, los apóstoles, Pablo, Juan, toda la gente, David, Elías, toda la gente que vamos a mirar, el Señor está haciendo desde Adán, cuando el Señor le dice, come de todos los árboles, excepto este. Que entonces viene Satanás y le dice, y le miente, le engaña, y al final el hombre dice, pues la verdad, o la mujer, y a través del hombre, la verdad es que esto que Dios prohíbe y que Dios ya me da todo, esto es algo beneficioso para mí. Y le mete a la manzana. Y la Biblia entonces me enseña a mí el efecto emocional es que la ansiedad tiende a jalarme, a seguir haciendo más lo que tengo que hacer para mantener mi vida, en vez de decir, rindo el deseo de tener, se lo rindo a Cristo y allá Él, como Él quiera. El afán me divide de la confianza en que mi Padre sabe lo que Él está haciendo. Voy a ponerlo rápido. Fácil. Una mujer llega a los 25 años de edad, por ahí, digo yo, en mi país, con mi cultura, nuestras culturas, y dice, pues no estoy casada todavía. Entonces, escucha al pastor diciendo, espera al príncipe azul, es lo que usted escucha. No es que yo digo eso, es nada más que usted lo escucha así. Dios me va a dar al príncipe azul. Pero usted empieza a decir, aquí no hay príncipe azul. Es más, que el príncipe azul está allá. Y el príncipe azul me invita a ese lugar y quiere hacer esto también. Y si no hago eso, pues en otras palabras, usted está siendo dividido del confiar en que Dios sabe lo que necesita. Y usted se está yendo más y más, se está dividiendo más y más. Y mientras más se divide, más es el afán de que tengo que tomar una decisión en una manera para yo asegurar mi felicidad. Yo me caso con el inconverso, amén. Mientras que tiene Social Security, me arregla los papeles, pues tiene que ser la voluntad de Dios. No importa los papeles y no importa el Social Security. Y eso es cuando los padres salen diciendo, no te cases con ese tonto. Y uno le dice que no al papá, le dice que no a Dios, le dice que no a todo el mundo. Y más el efecto es el afanar. ¿Qué es el afanar? La palabra en su raíz es el dividirme. Y mire cómo empieza. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque en el versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Lo que hace la ansiedad, el afán, es jalarme en vez de confiar en el tesoro del cielo, confío entonces en lo que brilla en la tierra. Y la Biblia entonces me enseña, pues ahí hay emociones que van a venir a tu vida como le vienen a todo el mundo. Porque todos nosotros vivimos
en este mundo. Mire, toda la Biblia entonces me enseña que nos motiva a vivir como el mundo. La gente busca así, nos aflige en las lealtades que tenemos. Es como que quita la lealtad a Cristo. Mire el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. La ansiedad es la emoción de la tentación del diablo, pero se siente en emoción de decir, tengo que hacer, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Y el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25, por tanto no os afanéis. Porque la tendencia es que, pues si no, yo voy a servir a Dios, pero no me voy a afanar por servir a Dios. ¿Por qué? Porque tengo otro afán en hacer otra cosa. Alguien diga amén, aunque no, diga amén de la otra persona. No quiero ser fanático de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque soy fanático de otra cosa. Bájese de la nube. Y Cristo viene a los fanáticos con otras cosas. En vez de yo entonces decir, yo está bien, yo manejo mi vida, yo controlo mi vida, yo la tengo más o menos en balance. No, estamos viviendo igual que el mundo. Y le damos al Señor igual que el mundo cuando el Señor me está diciendo, no puedes servir a dos señores. Uno tiene que estar down. El reino es reconocer que solamente Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos un rato en eso. Mire conmigo lo último. Los remedios para el vivir. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué puedo yo ahora? Al yo estar mirándome con la boca abierta aquí, la luz, y yo predicándome a mí mismo, con el pie puesto ahí sacándome la muela. La Biblia entonces me dice a mí, Alberto, ¿cuál es el afán? ¿Qué tú has puesto? Que es vida, aún cosas del Señor, pero no soy yo. No tienes que preocuparte cuando yo estoy en control. No importa que hablen mal de ti, así quiero yo. No importa que te crucifiquen, eso es lo que quiero para ti. Acepta. En vez de pelea para que las cosas te salgan como uno quiere. Ese es el afán de la vida. Segundo, la Biblia me está diciendo, pues ese afán divide. Te divide en el corazón y te da el temor de que tengo que hacer esto, porque si no lo hago, pues me quedo sin aquello. Y me aleja de confiar en Dios. Y ya vivo una vida, uno puede llegar a una vida en decir, ya no extraño la presencia del Señor en oración, por ejemplo. Porque ahora nada más que el Señor, ayúdame aquí, y como que si eso no es el cristianismo. El cristianismo es, cierra la puerta, y cerrada la puerta, dice la Biblia, tú ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto, ahí contigo, te bendice en su voluntad. Pero si yo no tengo un closet, no tengo un secreto, no tengo un tiempo donde ahí Él está en secreto, pues nada más estoy viviendo una vida de que oro cuando voy a lonchar, y no muy fuerte porque la gente está alrededor de mí. Y oro antes de acostarme, y la oración entonces fuera como, ay Señor, oh Señor, tú sabes que yo te quiero, amén. Y después el otro día, ay Señor, que todo me salga bien. Pero tengo que hacer el café y los niños se van y tengo que hacer el lunch. Y vuelve el afán de la vida. La rueda otra vez. Y uno puede decir, ¿qué más? 3 palabras. Las 3 palabras empiezan con F en inglés. En español es un poquito diferente. Las 3 palabras que Cristo da es faith, Father, en el tener al Señor ahí como first. Faith, Father, first. Fe, Padre y primero. Son 2 P y una F en español. Mire lo que dice el Señor. Cuando le habla a la gente, alguien le puede decir, Señor, espérate. Usted me está diciendo que no me afane, que voy a comer, que voy a vestir, que voy a beber. Es lo fundamental de la vida. Satanás tentó a Cristo así. Y el Señor le dijo, no de pan vivirá el hombre,
Pues el Señor como, ¡sin! Le quitó la fuerza al diablo en la vida de uno. Cuando uno, si el diablo te dice, pues tiene que comer, uno dice, es verdad. Y la Biblia entonces me dice que cuando le hacemos si le hiciéramos la pregunta al Señor, señores, pero tú no, este es pan y bebida y vestir, que el Señor le dice a la persona, no, déjame enseñarte otra vida más. Y le dice entonces, mire en el versículo 30 al final, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Y la fe entonces comienza, mire de esta manera, cuando el Señor le dice a las personas, cuando ellos le dicen, Señor, pero no puedo comer y no puedo beber, el Señor dice, déjame enseñarte otro look. ¿Y qué le dice? Mira a los pajaritos del cielo. Pues ya me ganó. Exactamente lo que es el Señor. Tú y yo estamos mirando a Julio que se compró el carro. Estamos mirando al otro que tiene la casa. Estamos mirando al otro que mira que el otro que le subieron el sueldo. Mira cómo está comprando. Mira cómo está abriendo. Mira que se retiró. Y el Señor te dice, déjate afanarte. La gente le dice, Señor, pero este es el pan y el agua. El Señor dice, déjame enseñarte otra cosa. Hay otra vida alrededor de ti, que la gente sin fe no tienen la capacidad de ver, tan ciego. Mira los pajaritos. ¿Quién hizo eso? Se quedó. Le cae la quejada. El Señor le dice en el versículo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y miren un momentito. Y dice, y vuestro Padre, no dice, y su Dios o su Padre, sino, y vuestro Padre. Lo que provee para los pajaritos que me despiertan por la mañana. Es Dios diciéndole, despierten a este por la mañana. Es Dios, mi Padre. Tu Padre es el que provee a los animalitos. Eso están las ardillitas ahora. Yo veo las ardillitas subiendo. Hoy estaba viendo una que está, una va adelante, la otra va atrás y la otra empieza a subir y esta como que le va al... Y después esta se vira y se va, no sé por qué. Digo, mira, no le gustó. Y se va. Y la otra entonces vira. Y no, ahora se lo siga el otro. Y digo, ¿qué estarán ellos? Pero yo pienso, ¿y quién provee para esa gente? Con el frío que hace. No es Dios. La respuesta no es Dios. La respuesta es vuestro Padre. El Señor está diciendo, ok, Alberto, tú con la boca abierta en tu ansiedad. La Biblia me dice, hombre de poca fe, abre los ojos y mira lo que nadie puede ver. Y tú y yo que tenemos ansiedad necesitamos observar la naturaleza. Por eso es bueno ir a la playa, en Cancún, esas cosas. Pero y mirar el sol, mirar la luna, mirar las estrellas. Es como que hay algo y esto es un programa de una institución que ayuda a la gente con adicciones, que le dicen una de las terapias que ellos tienen que hacer. Está en Arizona. En Arizona es un desierto. Los sientan a todos los adictos en el desierto por la noche y le dicen, miren para arriba. Porque el psicólogo que maneja ese programa, doctor y no es creyente, le dice, hay algo en el ser humano que cuando mira la grandeza, al expandir el corazón a esto más grande, pone los deseos y el afán, lo pone en su lugar. Esto nada más una cosita chiquita, no es tan grande como tú lo haces. Y nosotros entonces necesitamos, la Biblia me dice, mira, me dice más adelante, me dice, considera los lirios, las florecitas. Y si Dios toma las florecitas de la calle, del campo, y la hierba que produce la florecita, la cortan ya y la echan en el horno de fuego, dice, no hará Él, vuestro Padre, contigo más hombres de poca fe.
Como la Biblia entonces me dice, hermanos y hermanas, cuando tienes ansiedad, acuérdate de usar los recursos del Señor. Usa los recursos de que Dios es creador. Dios es el centro de la vida. Usa todo lo que yo predico. Úsalo porque tienes que usarlo. Estás en ese mundo de ansiedad. En ese momento tienes que acordarte que no importa si me vuelvo loco, Cristo existe, Cristo ha resucitado, Cristo me tiene, yo iré al cielo. Usa lo que conoces de Dios para agarrarte cuando estés dando el remolino de tu ataque de ansiedad. Un aplauso ahí, porque si no ustedes están sanados. Y gloria a Dios. Segunda palabra, Father, Padre. Vuestro Padre que está en los cielos. Él sabe que tú necesitas estas cosas. Él sabe que tú necesitas la renta, la insurance. Él sabe que necesitas todo eso. Y el Señor me está diciendo, para atacar la ansiedad, tienes entonces que decirte tú mismo, mi Padre sabe cómo me siento. Y Él está en control de lo que pudiera pasar. Si pierdo mi salud, si mis hijos se mueren, si yo me muero, mis hijos se quedan sin mí, si la iglesia se acaba, ¿qué es lo que te asusta? Mi Padre está en control de eso. Si hablan mal de ti y te botan de la iglesia, en las iglesias bautistas. En la iglesia bautista yo era consultante de iglesias en una iglesia bautista allá en Houston. Los diáconos pusieron a un policía para que el pastor no viniera a predicar ese día. Y yo como consultante tuve que ir a esa reunión de iglesia y tratar de ayudar a esta dinámica entre el pastor y la gente. Pero lo interesante aquí es que el temor de que alguien te pueda hacer mentirte, hacer cosas, que el Señor dice, aun si eso sucediera, tú sigues siendo mi hijo, yo soy tu padre. Cuando yo he estado en mis peores momentos del ataque en el centro del remolino, me acuerdo yo decir, Señor, tú eres mi padre, tú estás en control de mi vida. Aunque me vuelva loco, tú estás en control. Y no es que se me sanaba, es que era un ancla donde agarrarme hasta que pasaba los 20 segundos de un ataque de pánico, que se siente como 3 días. Pero la Biblia entonces me enseña a mí, Father, papá, papi. Y cuando un hijo te mira a ti con los ojos, papi, eso quiebra tu corazón. Y tú haces lo que tienes que hacer para sacarlo. Excepto algo que tú has puesto para su propio bien. El hijo de nosotros se quemó el brazo, la manito, y cuando lo llevaron al hospital, pues lo metieron para como limpiarlo y lo amarraron aquí, porque cuando le empiezan a tocar ahí, pues él entonces grita. Y cuando mi esposa y yo escuchamos el grito, es como, aguántenme, no permitan al doctor que haga eso. Pero porque uno sabía que eso era el bien para él, pues uno mismo aguantaba. Y él pudiera mirarme con los ojos así diciéndome, cuando salga de aquí te mato. Pero era para el bien. En los jeringuillas que le daban a uno, los vacunaban a uno, tus padres te llevaban, no papi, pero era para el bien. Y mi Padre sabe que tú necesitas esas cosas. La última palabra es first, primero. Mire el versículo 33. Mas, el mundo es así, mas vosotros, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Son 3 cosas que tengo que aplicar en la ansiedad. La ansiedad viene, pues quién sabe por qué, pero me recuerda que hay 2 maneras de vivir en este mundo. ¿Cómo he estado viviendo? Me recuerda en la vida, me recuerda que cómo ha estado dividiéndose mi corazón en qué áreas de la vida. Confiando en Él o no confiando en Él. Pon fe en las promesas de Dios
Una vez más, regresa a recibir una relación con Dios donde Él es tu Padre, no tu Dios, y de pronto te va a castigar. Tu Padre no te castiga. En Cristo Jesús ya te castigó hace rato. El Señor nada más tiene un plan para tu vida. Y tercero es, ¿cuáles son tus prioridades? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. El mundo no busca. ¿El mundo dónde está el reino de los cielos? Pues quién sabe dónde, en la lista. Ahí quizás ni lo tienen en la lista. No entienden el reino de Dios. No entienden la justicia. Pues la Biblia entonces me está recordando cuando usted estés en ataques de pánico. Es recordar lo que Cristo ha hecho por ti. Y con esa sangre que me limpia delante del Padre, agárrate de la sangre. Y le recuerdo un ataque de pánico que yo tuve, que me arrodillé entonces y cité Colosenses capítulo 1, versículo 20, donde dice la Biblia que Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Me agarré de ese versículo y dije, Señor, Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Yo estaba dando vuelta, la sangre, dame la paz de la sangre de Jesús. Y me agarré ahí, hasta que entonces el mundo empezó. Porque son 20 segundos nada más. Y la Biblia entonces me está recordando de que busca la justicia que Cristo te da. Usted empieza a culpar, o el Señor me está castigando porque es porque hice esto malo, o el Señor no me va, es porque tuve esto, es porque hice un aborto, es porque cometí adulterio, es porque miles de pecados que hemos hecho. Que la Biblia entonces me dice, tú agárrate de la justicia, que no es tu conducta, es lo que Cristo hizo por ti. Y con eso háblale para atrás a todas las enfermedades que tú tienes, porque la Biblia me dice que en su llaga fuimos nosotros sanados. Aguántate. Vamos a cerrar en oración.